64. De Agripa y Julia tuvo 3 nietos, Cayo, Lucio y Agripa, y 2 nietas, Julia y Agripina. Casó a Julia con Paulo, hijo del censor, y a Agripina con Germánico, nieto de su hermana. Adoptó a Cayo y Lucio, que compró a su padre Agripa en su propia casa por medio del haz y la balanza, y desde muy jóvenes los acostumbró a la práctica de los negocios públicos, y cuando fueron cónsules designados, los envió a visitar las provincias y los ejércitos. Educó a su hija y nietas con extraordinaria sencillez, tanto que les hizo aprender a trabajar la lana, prohibiéndoles decir o hacer nada, sino delante de otras personas, y que pudiese constar en los anales diarios de su casa. Nególes en absoluto toda relación con extraños, hasta el punto de escribir a Vinicio, joven muy digno y distinguido, que había sido poco modesto yendo a Bayas a saludar a su hija. Él mismo enseñó a sus nietos a leer, escribir y contar, y cuidó especialmente que imitasen su letra. Sentábase al pie de su lecho para comer, y en viaje iban delante de su carruaje o cabalgaban a su lado. 65. Pero la desgracia destruyó la confianza y alegría que le inspiraba una familia numerosa y educada con esmero. Vióse obligado a desterrar a las 2 Julias, su hija y su nieta, manchadas con toda clase de infamias. Perdió a Cayo y Lucio en el espacio de 18 meses, el primero en Licia y el segundo en Marsella. Entonces adoptó en el foro, en virtud de la ley curiata, a su tercer nieto Agripa y a su yerno Tiberio. Pero poco tiempo después expulsó de su familia a Agripa a causa de la bajeza y ferocidad de su carácter, desterrándole a Sorrento. Augusto era más sensible al oprobio de los suyos que a la muerte. Las de Cayo y Lucio no le abatieron, mas cuando desterró a su hija dio a conocer los motivos al Senado en un escrito que el cuestor quedó encargado de leer en su ausencia, y tanto le avergonzaron sus desórdenes que estuvo mucho tiempo separado del trato de los hombres, y hasta deliberó si le daría muerte. Un liberto llamado Febo, cómplice de los desórdenes de su hija, habiéndose ahorcado, entonces dijo que hubiera preferido ser su padre a serlo de Julia. Prohibió a ésta el uso del vino en su destierro y todas las comodidades de la vida, y mandó que ningún hombre libre o esclavo se acercase a ella sin su permiso, y sin que conociese su edad, estatura, color y hasta las señales o cicatrices que tuviese en el cuerpo. Al cabo de 5 años le permitió al fin volver de la isla donde estaba al continente, y le impuso condiciones algo más suaves, pero no consintió jamás entrar a su lado, y como frecuentemente pedía con insistencia al pueblo romano su vuelta, le deseó en plena asamblea hijas y esposas parecidas a ésta. En cuanto a la otra Julia, su nieta, le prohibió reconocer y alimentar al niño que dio a luz poco tiempo después de su destierro. Trasladó a una isla a Agripa, que lejos de mejorar, de día en día era más intratable, y le hizo custodiar por soldados, consiguiendo en un senado consulto que lo confinaba a perpetuidad de aquella isla. Siempre que hablaba en su presencia de Agripa o de alguna de las Julias, exclamaba suspirando: «Plugiera el cielo que no me hubiera casado y hubiese muerto sin descendencia», y nunca llamaba a los suyos más que sus 3 tumores o sus 3 cánceres. 66. No prodigaba fácilmente su amistad, pero una vez concedida la suya le era para siempre. Sabía apreciar en cada amigo suyo el mérito y la virtud, y también sabía soportar los defectos pequeños y fatigas ligeras. Solamente pueden citarse 2 hombres que hayan sido desgraciados después de quererles él: Salvidieno Rufo y Cornelio Galo, a quienes elevó desde la condición más humilde, al uno hasta el consulado, al otro hasta la prefectura de Egipto. Salvidieno Rufo maquinaba una revolución y lo hizo condenar por el Senado. En cuanto al otro, en castigo de su ingratitud y maldad, le prohibió la entrada en su casa y en las provincias en que mandaba, y cuando los cargos de sus acusadores y los decretos de sus jueces le determinaron a Galo a darse muerte, Augusto alabó el celo que habían desplegado para vengarle, pero lloró y dijo, quejándose de su grandeza, que era el único que no podía contener su cólera contra sus amigos. Ricos y poderosos, los amigos de Augusto fueron hasta el fin de su vida los primeros de su orden, a pesar de algunos disgustos que mediaron entre ellos. Así, por no citar muchos ejemplos, Agripa perdió una vez la paciencia y Mecenas la discreción. El primero por ligera sospecha de frialdad, y su pretexto de que lo prefería a Marcelo, lo abandonó todo y se retiró a Mitilene. El otro reveló a su esposa Terencia un secreto de estado, el descubrimiento que acababa de hacerse de la conjuración de Murena.
En cambio de su amistad exigía Augusto una adhesión que ni siquiera terminase en la tumba. En efecto, aunque fuese muy poco ávido de herencias y que nunca las aceptase de quien no era íntimo suyo, consideraba con singular cuidado las últimas disposiciones de sus amigos y no disimulaba su disgusto cuando le trataban con poco honor y liberalidad, ni su alegría cuando respondían a su esperanza los testimonios de gratitud y afecto. En cuanto a los legados y partes de herencia que le dejaban los padres de familia, acostumbraba a cederlos enseguida a sus hijos y, si eran menores, devolverlos, añadiendo un regalo el día en que tomaban la toga viril o se casaban. 67. Como dueño y como patrono supo combinar adecuadamente la severidad con la dulzura y la clemencia, y honró con su confianza muchos libertos suyos, como Licinio, Celado y otros. Limitóse a poner cadenas a Cosmos, esclavo suyo que había hablado muy mal de él. Paseando un día con él, su intendente Diomedes le arrojó con un movimiento de terror delante de un jabalí que se precipitaba hacia ellos, y Augusto prefirió tacharlo de cobarde a considerarlo malvado, y como no había traición, fue el primero en burlarse del peligro real que había corrido. Este mismo príncipe hizo morir a Apolo, liberto suyo, a quien amaba mucho, cuando estuvo convencido de sus adulterios con matronas. Mandó quebrar las piernas a Talo, su secretario, que había recibido 500 dineros por comunicar el secreto de una carta. Hizo arrojar un río con una piedra al cuello al preceptor y a los esclavos de su hijo, Cayo, que aprovecharon la enfermedad y muerte de su amo para cometer en su provincia actos de avaricia y tiranía. 67. Varios oprobios mancharon su reputación durante su juventud. Sexto Pompeyo le acusó de afeminado. Marco Antonio le censura haber comprado al precio de su deshonra la adopción de su tío. Lucio, el hermano de Marco Antonio, pretendía que después de haber entregado a César la flor de su juventud, la vendió otra vez en España, a Hircio, por 300.000 sestercios, añadiendo que acostumbraba a quemarse el vello de las piernas con cáscara de nuez ardiente, con objeto de que estuviesen más suaves. Todo el pueblo le aplicó un día en el teatro, con transportes de maligno regocijo, este verso con que un actor designaba a un sacerdote de Cibeles que tocaba el tamboril. ¿Es que no ves cómo ese afeminado templa el tamboril con sus dedos? 69. Ni sus mismos amigos niegan que cometiese muchos adulterios y solamente procuran excusarle diciendo que no era tanto por pasión como por política y con objeto de conocer, por medio de las mujeres, los secretos de sus adversarios. Marco Antonio, no contento con censurarle la precipitación de sus bodas con Livia, pretende que en un festín hizo pasar de la mesa del banquete a una habitación inmediata a la esposa de un consular, estando presente el marido, y cuando la trajo de nuevo tenía ella las orejas encarnadas y el cabello en desorden. Añade que repudió a Escribonia porque había deplorado con excesiva franqueza que un hombre sin costumbres tuviese un poder excesivo, que sus amigos le buscaban mujeres casadas y doncellas núbiles a las que desnudaba para examinarlas como si fueran esclavas en ventas en el mercado. Toraño, en una época en que todavía no era su enemigo declarado, le escribía a Antonio familiarmente: ¿qué te ha cambiado? ¿Que sea mi amante una reina? Es mi esposa, y no de ayer, sino desde hace ya 9 años. ¿Tienes tú solamente a Livia? Apuesto a que en el momento en que leas mi carta habrás gozado ya de Tertula, o de Terentila, o de Rufila, o de Salvia Titesinia, o de cualquier otra. ¿Qué importa el lugar o la mujer por quien sientes deseos? 70. También se habló mucho de un festín secreto al que todo el mundo llamaba el festín de los 12 dioses, en el que los comensales vestían de dioses y diosas y en el que Augusto representaba a Apolo. Antonio nombró en sus cartas y criticó acerbamente a todos los que formaban parte de este festín, acerca del que alguien hizo estos conocidos versos. Desde que el conductor del coro hubo contratado esta mesa sacrílega y que Magia vio 6 dioses y 6 diosas, cuando César en su impiedad osó parodiar a Febo, cuando él regaló a sus convidados con nuevos adulterios de los dioses, entonces todas las divinidades se alejaron de éste, y hasta el mismo Júpiter huyó, lejos de su trono dorado. La escasez que reinaba entonces en Roma hizo más escandalosa aún esta orgía, diciéndose públicamente a la mañana siguiente que los dioses se habían comido todo el trigo y que César era verdaderamente Apolo, pero Apolo atormentador, nombre con que se veneraba a este dios en un barrio de la ciudad.
Censuróse también el afán de Augusto por los muebles antiguos y por los vasos de Corinto, y su pasión por el juego. Por esta razón escribieron al pie de su estatua en el templo en el tiempo de sus proscripciones: mi padre era banquero, pero ya prefiero el bronce, porque se suponía que había proscripto a muchos ciudadanos para apoderarse de sus vasos de Corinto, y durante la guerra de Sicilia se hizo correr este epigrama. Después de haber perdido sus navíos en 2 derrotas sobre el mar, para vencer al fin, jugó continuamente a los dados. 71. De todas las acusaciones o calumnias la de haberse prostituido fue la que refutó con más facilidad, por la pureza de su vida en aquella época y en lo sucesivo. Parece que también tuvo menos pasión de lo que se decía por el lujo, puesto que después de la toma de Alejandría no se reservó de todas las riquezas de los reyes más que un vaso de mirrino, y más tarde fundió todos los de oro de uso diario. Pero fue siempre muy dado a las mujeres, y dicen que con la edad deseó especialmente vírgenes, así es que se las buscaban por todas partes, hasta su esposa. En cuanto a su fama de jugador, no se cuidó de ella y jugó siempre sin recato, considerándolo descanso, sobre todo en la vejez, por lo cual jugaba tanto en diciembre como en cualquier otro mes, fuese día festivo o no. De esto no hay dudas. Se conserva una carta suya en la que dice: he cenado, mi querido Tiberio, con las mismas personas, Vinicio y Silio, el padre, han venido a aumentar el número de los convidados. Hemos jugado a los dados como viejos durante la cena ayer y hoy. Se tiraban los dados y cada vez que uno hacía el tiro de perro o el 6 pagaba un dinero por dado, y el que hacía el tiro de Venus ganaba todo. En otra carta dice: mi querido Tiberio, hemos pasado agradablemente las fiestas de Minerva, habiendo jugado sin descansar todos los días. Tu hermano se quejaba, pero en último caso no ha perdido mucho. Al fin cambió la suerte y se ha repuesto de sus desastres. En cuanto a mí, he perdido 20.000 sestercios gracias a mis liberalidades ordinarias, porque si hubiese querido hacerme pagar los golpes malos de mis adversarios, a no dar nada a los que perdían, habría ganado más de 50.000. Mas prefiero esto, porque mi bondad me valdrá eterna gloria. A su hija escribe: te he enviado 250 dineros, he dado a otro tanto a cada convidado para que jueguen a los dados, o a pares, o nones durante la cena. 72. Augusto fue muy moderado en sus demás costumbres y estuvo al abrigo de toda censura. Primeramente habitó cerca del foro antiguo, sobre la escalera de los orfebres, en una casa que perteneció al orador Calvo. Después ocupó en el monte Palatino la casa no menos modesta de Hortensio, que ni era espaciosa ni estaba adornada, porque eran estrechas y de piedra común sus galerías, y no había mármol ni mosaicos en las habitaciones. Acostóse durante más de 40 años, en invierno y en verano, en la misma cámara, y pasó siempre el invierno en Roma, aunque tenía experimentado que el aire de la ciudad era contrario a su salud en esta estación. Cuando tenía que tratar algún asunto secreto, quería trabajar sin que le interrumpiesen, se encerraba en la parte superior de su casa, en un gabinete que llamaba Siracusa, o su taller, o bien se retiraba a una casa de campo inmediata, o a casa de cualquiera de sus libertos. Cuando se encontraba enfermo, iba a acostarse a casa de Mecenas. Los retiros que le agradaban más eran los inmediatos al mar, como las costas e islas de la Campania, o bien los pueblecitos situados cerca de Roma, como Lanubio, Preneste, Tibur, lugar este último donde frecuentemente administró justicia bajo el pórtico del templo de Hércules. No gustaba de las casas de campo demasiado grandes y costosas, e hizo arrasar hasta los cimientos una quinta cuya construcción había costado enormes cantidades a su nieta Julia. En las suyas, que eran muy sencillas, se cuidaba menos de las estatuas y pinturas que de las galerías, bosquecillos y cosas cuyo valor dependiese de su rareza o antigüedad, como los huesos de animales de magnitud colosal que se ven en Capri y a los que se da el nombre de huesos de gigantes o armas de los héroes. 73. Puede juzgarse de su economía en el menaje por los lechos y mesas que existen aún, y que apenas son dignos de un particular acomodado. Acostábase en un lecho muy bajo, cubierto con la mayor sencillez. Nunca usó otras ropas que las que le hacían en su casa su hermana, su esposa, su hija o sus nietas. Su toga no era ni amplia ni ajustada, y la banda de púrpura no era ni ancha ni estrecha. Usaba calzado un poco alto para aparentar mayor estatura. Tenía siempre en su alcoba un traje y calzado de calle, con objeto de estar dispuesto a salir en caso de repentino acontecimiento.